Y que tenemos que estar checando detrás de las clases. Se me ha olvidado. No chequé una de las dos clases. Por eso me tardé un poquitito. Listo. Entonces tenemos este tema que se llama linealidad. Este es muy útil cuando están analizando algunos circuitos eléctricos. De manera práctica, esta resulta de veras muy útil, es muy adecuado. Lo que viene siendo linealidad, la linealidad, la propiedad de linealidad siempre se demuestra utilizando dos propiedades. Entonces ahí por eso es aquí que linealidad combina la propiedad de homogeneidad y la propiedad aditiva. Dice que la propiedad de homogeneidad establece que si la entrada, que se le conoce como excitación, se multiplica por una constante, la salida, que también le podemos llamar respuesta, también se va a multiplicar, se multiplica también por la misma constante. Entonces esa es la propiedad de homogeneidad. Entonces tenemos una entrada. Esa entrada se le conoce como excitación, se multiplica por una constante, y la salida, que es respuesta, se multiplica también por la misma constante. Y tenemos la otra propiedad que se llama propiedad aditiva. En esta nos dice que la respuesta a una suma de entradas, es la suma de respuestas a cada una de las entradas. Entonces estas las vamos a analizar con un circuito ahí para ver si queda un poquito más claro. Voy a armar un circuito en el Proteus para verificar esas dos propiedades y para que sepan de qué trata. Entonces, en algunos circuitos, esa propiedad, cuando están revisando el funcionamiento del circuito, resulta muy útil, de verdad. Estoy abriendo el Proteus. A ver. Pues, aquí. Aquí voy a armar un circuito cualquiera, aquí para demostrar esas dos propiedades. Voy a agregar algunas resistencias. Y también una fuente de corriente directa. Perdón, aquí también está el tanto. Entonces ahí agregué una resistencia y una fuente de voltaje. Con eso. Aquí voy a agregar algunas resistencias. Vamos a suponer este circuito.
Aquí voy a poner esta fuente de unos 30 voltios. Esta resistencia de unos 20. Con esta resistencia de 100 ohms. Unos 80 ohms. Vamos a poner 80 ohms también. Vamos. No lo cambié. Voy a poner 90. 110. 20. 40 ohms. 130. Entonces tenemos este circuito. Del circuito que tenemos aquí, vamos a estar observando el voltaje en esta resistencia. Entonces voy a agregar un voltímetro. Sí, voltímetro. Y voy a agregar también un amperímetro aquí mismo. Está. La de abajo la dejó en 10 kilo ohms. Gracias. Aquí es 8. 1, 2, 3, falta la 4. Y, bueno, aquí por la computadora la compañera, aquí está, mira, por ejemplo, el amperímetro. Aquí si lo dejas en amperes, es muy poca la corriente, aquí le puedes cambiar, que te lo ponga en miliamperes o microamperes. Entonces con eso ya se aprecia mejor la escala. Gracias. Entonces primero probamos esta propiedad que se llama propiedad de homogeneidad. Aquí aparece por ejemplo, aquí aparece una corriente de 0.05. Aquí, como les comento, esta es muy poca resolución, al menos que sean 50 miliamperes está bien. Pero en vez de observarla ahí en miliamperes, digo en amperes, aquí le ponemos que nos ponga la lectura en miliamperes. Y aquí nos marca son 57 miliamperes. 57.0. Me está dando una resolución de, bueno, no, tenemos 3 cifras significativas. Y ahí son 7.41 voltios. Entonces esta puede ser una salida. Y ahí tenemos 2 salidas. Entonces nuestra entrada, la excitación, son esos 30 voltios. Esta es la respuesta o salida del sistema. Aquí podemos nosotros cambiar el voltaje. Y le voy a poner un voltaje del triple. 30 voltios, digo, 90 voltios, perdón. 90 voltios. Le damos play. Y comparamos con el resultado anterior. Aquí ahora voy a poner
6 voltios. Y vemos ese resultado. Y eso... A mí no me está marcando nada. También lo hice y no me está dando me está dando 0 en la corriente y el voltímetro. ¿Sale 0? Ujú. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí empieza a cargar tu pantalla. 10, 40, dale más atrás. Profe, ¿no Sí, será porque en la fuente le puso nada más 30 y le faltó la V? sí, cierto. Sí, gracias, Daniel. Ya lo había yo antes usado así nomás con con el número, pero sí me lo está marcando. No, ponle los 30B. A mí me parece que se marcaba así ese problema. Ya le puse. Ok, sigue lo mismo. ¿Puedes poner una punta de prueba ahí donde tiene la resistencia? Digo, donde tiene ¿De la fuente voltaje o corriente? de corriente. Y donde tienes la fuente de voltaje arriba en la terminal superior de la fuente de 30 voltios. Ajá. Si te da corriente, entonces hay un nodo que no está conectado. Conecta después de la resistencia de 2, de la R2, pon otra punta de corriente ahí, en ese. Ahí Ya. donde, del lado derecho de R2, ajá, y pones, bueno, ahí dale play, se parece, no, ahí no, es una corriente bien pequeñita. Puedes hacer un zoom para ver de cuánto te da la corriente. 2.1, pero dice la -8. Esos son los mismos valores que tengo yo. Según yo sí. A ver, déjame ver cuánto da la corriente ahí. No, ahí está mal. Entonces, pone la punta de corriente entre el nodo de donde tiene la resistencia de 90 y la resistencia de 20 ohms. Después del nodo. Ahí mero. Ah, Te da 37 miliamperes. En alguna parte no está conectado. Mm, mm, Haz de cuenta No, es que conectar. sí llega, ¿no? Sí, ahí significa que no está conectado el circuito en alguna parte. Está abierto. Entonces O, lo borro y lo vuelvo a conectar. no, a ver, nada más borra el amperímetro y luego unes ahí esas dos líneas. También Eh, el voltímetro. no, deja el voltímetro. Ajá. No será este punto que me está causando conflicto. Bueno, así lo pruebas, así pruébalo. Ahí nada más para ver la corriente. Ya cambió. No, la corriente es muy pequeña. Es algo mal. ¿No Algo habrá no es. conectado mal acá? Yo,
Bueno, no, pero es que no sé dónde está. Hay algo que no está conectado ahí. No tiene ninguna corriente. Ahora pon tierra en el nodo de abajo donde tienes R8, R4 y la fuente de 30 voltios. Ajá, pon esa tierra. ¿Aquí? Sí, ahí es donde tienes el nodo de abajo. En ese, ajá. Aquí sí. Ahí conectas tierra. Ay, no quiere. Ajá, y pon una punta de prueba de voltaje donde tiene la resistencia de 90. Ahí, está bien, ahí. Y luego también pones otra hasta 25 voltios. Está bien. Ahí ¿Pongo otra está. vez? En la resistencia de 130, ajá. Ah, ya me 25. está dando. Y abajo de la resistencia de 130 también ponlo, por favor. Ujú. 25 y 25. Entonces no está conectado ahí. Si quiere lo vuelvo a desconectar y lo conecto. No, eso sirve bien. Por ejemplo, ahí tienen que están midiendo 25 voltios en la resistencia de 130, arriba y abajo. Y luego ahí tienes los 90, la resistencia de 90 también tienes 25 voltios. Entonces significa que están midiendo el voltaje entre la resistencia de R1 y R8 arriba. Y por lo tanto, donde está abierto es donde tiene la resistencia de 40 ohms. Entonces, si pones otra punta ahí después de la resistencia R4 abajo, ¿Aquí? ahí ponla. Ay, no quise. Ay, no. Y antes de la resistencia R4 también pone otra punta de prueba. Todos esos marcan 25, entonces significa que está abierto ahí. Ahí Aquí es 0. está 25. Ese está bien. Ahí deberías de tener una corriente. Esto es de voltaje. Sí, pon una punta de corriente ahí en esa resistencia de 40 ohms. ¿Aquí? Sí. Y luego doy play. Menos 2.5 por 10 a la menos 0.11. Ah, ajá, ahí sí está mal. Oh, porque de un extremo de la resistencia tiene 0 voltios y la otra tiene 25 voltios. Entonces la corriente deberían de ser los 25 voltios entre 40 ohms. Entonces es más de medio ampere. Entonces lo que queda es que no esté bien conectada esa resistencia. Esta de 40. Sí, esa de 40 pensaría que es la que está mal. A ver, déjame desconecto todo esto. Ahí bórrala y luego ponla otra vez. Me sigue dando el 2. No, ese es prácticamente cero porque dice 2.5 por 10 a la menos 11. Sí, por eso, pero se me refiero que es el mismo resultado. ¿Será error del programa o? ¿Qué tipo de resistencia tomaste? En la que hice res. ¿Esta? Ah, sí, eso está
bien. Ah, y pon un corto entre, en vez de la resistencia esa que pusiste de 40 ohms, cortocircuita allí. ¿Ah? Está bien. El problema es la resistencia. Entonces vuelve a agregar la resistencia. O sea, agarra otra resistencia y la vuelves a poner ahí. Tengo que eliminar primero esta línea, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, no me está dejando. No, arriba con la punta de flecha que está arriba donde ponen los devices. En la barra de herramientas, en la que está arribita, donde está la punta de flecha. Ya con eso seleccionas la línea y la borras. No me deja. Ah, ya. Ok. Entonces una aquí, ¿no? Ajá. ¿De cuánto era? ¿40? Sí, era 40 ohms. Y ahora sí pongo la flecha. Sí, ahora vamos a ver qué da. Ahí está, ahora sí. Esa resistencia era la que estaba mal. ¿Quién sabe qué era Ah, lo ok. No sé qué era lo que tenía la resistencia, pero esa resistencia estaba mal. Mm. Entonces cuando pasa eso, se recomienda volverlo a hacer, ¿no? O buscarlo así como lo hicimos. Sí, sí, es que no sé qué fue lo que había ahorita de problema ahí con esa resistencia. En ese caso, por ejemplo, fuimos encontrando todos los valores de voltaje y luego vimos que el voltaje de un lado de la resistencia tenías ¿qué? 40 y del otro lado tenía 0. Entonces el voltaje en esa resistencia son 40 voltios, o no me acuerdo cuánto salía, que eran como 25, ¿no? 25. Entonces 25 voltios entre 40, pues ahí te debería dar la corriente que tienes ahorita. Mm. Pero no dio. Entonces, pues no daba la corriente que sale ahorita. Salía una corriente es prácticamente cero. Ah, ok. Muchas gracias. No, de nada. Ok, entonces estoy compartiendo ya, ¿verdad? Estamos con la propiedad de homogeneidad. Y esta propiedad la comprobamos aquí. Aquí tienen ustedes 30 voltios. Y a la salida tienen 7.41 voltios y acá 57 miliamperes. Si le ponemos el triple de voltaje aquí a la entrada, aquí se triplicó el voltaje a la salida, que fueron 22. Entonces 7 por 3 son 21, 22 voltios, ahí con los decimales. Y también se triplicó la corriente, que eran 57 por 3, son 171 miliamperes. Y por otro lado, aquí el voltaje en esta otra fuente la reducimos a la quinta parte. Entonces 57 entre 5 nos da 11.4 miliamperes y los 7.41 entre 5 nos da 1.48 voltios. Entonces a eso se refiere la propiedad de homogeneidad y eso nada más ocurre cuando el circuito es lineal o en un sistema lineal. Aquí podemos agregar también otra fuente de voltaje, también para que vean lo de esa misma propiedad. Entonces vamos a dejar primero esta fuente como la teníamos por ahí de 30 voltios. Y aquí voy a agregar otra fuente de voltaje. Aquí le voy a poner 10 voltios. Y vamos a hacer la simulación.
Y ahora vamos a capturar los resultados. El circuito pues es un poco diferente al que hicimos hace un momento. Agregamos una fuente de voltaje por ahí, pero este es un circuito lineal y se va a mantener esa misma propiedad. Ahora voy a reducir este voltaje a la mitad. Vamos a ponerle 15 voltios. Ahí tenemos un valor a la salida. Y voy a poner aquí 45 voltios. Vamos a ver cómo se comporta esto. Y voy a poner otro de 90 voltios. Y aquí tenemos los resultados. Entonces vamos a observar que esto es lineal de cualquier forma. Entonces tienen un voltaje de entrada. Está. Entonces tienen un voltaje de entrada y tenemos un voltaje de salida. Entonces el voltaje de entrada en el primer circuito tenemos 30 voltios, en el segundo tenemos 15 voltios, en el tercero son 45 voltios y en el último tenemos 90 voltios. De voltaje a la salida tenemos 7.02, luego tenemos 3.32, luego 10.7 y en el último 21.8. Entonces aquí, a simple vista, bueno, sí lo tenemos. La misma relación lineal. Entonces aquí en 30 voltios tenemos 7.02, 15 voltios 3.32. A 45 voltios son 10.7 y a 90 voltios 21.8. Aquí hay una pequeña diferencia. Aquí, por ejemplo, en 30 voltios esperaremos que fuera el triple, que fueran 20. Si lo multiplicamos por 3 serían 20.06. Esto que está aquí, así como aparece, aparentemente no sería completamente lineal de acuerdo a los resultados que tenemos. Aquí tenemos 30. Esto me puso muy lenta la computadora, por eso estoy batallando aquí un poco. Ahí está. Es 30 voltios. La mitad serían, aquí a la salida son 7, la mitad serían 3.5 y tenemos 3.32. Entonces, para analizar si un sistema es lineal o no, lo que nos conviene pues es, por ejemplo, podemos registrar los resultados aquí en el Excel y ver cómo se comporta la entrada con respecto a la salida. Entonces,
Tenemos voltaje de entrada y voltaje de salida. Son 30, y aquí tenemos 7.02, tenemos 15, 3.32, 3.45, 10.7, 90, y aquí tenemos 21.8. Y aquí le damos donde dice insertar y vamos a generar una gráfica. Voy a poner esta y aquí están los puntos. Entonces esto sirve para analizar diferentes resultados. Aquí para observar si es lineal o no, podemos agregar en estos puntos que se obtuvieron una línea de tendencia. Entonces aquí donde dicen agregar una línea de tendencia, aquí seleccionamos que sea completamente lineal y vamos a agregarle que nos agregue la ecuación. Aquí está. Entonces esta sería la ecuación del comportamiento del sistema y tiene un comportamiento lineal. Esto que está aquí es el comportamiento que tiene el sistema, la entrada con respecto a la salida. Entonces aquí si pusiéramos una ecuación, diríamos que el voltaje a la salida es 0.2464 por el voltaje de entrada menos 0.3771. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, si de voltaje de entrada tuviéramos 2 voltios nada más. Si VI fuera igual a 2 voltios, entonces VO nos quedaría 0.2464 por 2 menos 0.3771. Es 0.1157. Ese debe ser el voltaje de la salida. Entonces vamos a comprobar el resultado. Entonces escribimos 2 voltios como voltaje de entrada. Realizamos la simulación. Vamos a copiar el circuito. Está raro esto. Otra vez. Ahí está, ahora sí. Ahí dice que se debe generar 0.11 voltios. Aquí, aunque mantiene un pequeño error, entre comillas, por lo que registramos, pero pues es cercano a los 0.11 voltios. Entonces, este sistema es lineal, entonces no precisamente se tiene que comportar como este, que donde tenemos el triple de voltaje. Perdón, en este, donde tenemos 30 voltios, se triplica el voltaje, aquí se triplica la salida. Aquí en este caso no, tenemos que la ecuación de salida está dada por toda esta ecuación. Entonces es un factor de multiplicación y un factor de offset ahí para tener la salida. Entonces, por ejemplo, algún sensor, ustedes pueden probar que es lineal haciendo, midiendo en un cierto caso una cierta temperatura y tomando la salida, o una presión y tomando la salida, y después graficamos los resultados del valor de la variable con respecto a la salida, trazamos una línea de tendencia y pues eso nos dice qué comportamiento lineal tiene. Entonces con eso podemos sacar la ecuación del
del comportamiento de la entrada con respecto a la salida. El punto es que, bueno, este circuito cumple también con ese criterio de homogeneidad. Entonces, cumple con ese criterio. Tenemos esta otra propiedad que se llama propiedad aditiva. Aquí voy a cambiar estas fuentes. Esta fuente la voy a poner de 100 voltios. Y esta fuente la voy a poner de 30 voltios. Así. Hacemos la simulación. Y aquí el voltaje de la salida es 3.57. Entonces queremos verificar esta salida, 3.57 voltios, la queremos comprobar utilizando esta propiedad aditiva. Aquí para comprobar la propiedad aditiva, lo que hacemos es, primero colocamos esta fuente en 0 voltios. Voy a ver si lo permite el programa. El hecho de poner 0 voltios significa que estamos poniendo aquí realmente un cortocircuito. Parece que si lo permite, aquí tendríamos 7.41 voltios. Y luego, ahora aquí ponemos 0 voltios. Es decir, estamos cortocircuitando la fuente, no la estamos metiendo a 0 voltios. Y aquí dejamos el voltaje que habíamos considerado que eran 100 voltios. Y le damos play. Y ya tenemos ese resultado. Ahora sí. Entonces el voltaje total que tenemos va a ser igual al voltaje a la salida debido a una fuente, más el voltaje a la salida debido a la otra fuente. Ese también se conoce como el teorema de superposición, que también lo vamos a ver. Lo comprobamos el resultado. Con la primera fuente tenemos un voltaje de 3.51, no, perdón, las dos, de 7.41. 7.41 voltios, que es el que tenemos aquí debido a esta fuente. Y sumamos el otro voltaje debido a la fuente de 100 voltios, y eso nos da un voltaje de menos 3.9, 3.90 voltios. Entonces el voltaje total pues serían que son 4.15, son 3.51. 3.51 voltios, que es este voltaje que está aquí. Entonces esto es la propiedad aditiva, que después también vamos a ver que esto se conoce también como, se aplica una propiedad también de superposición, y de ahí surge lo que se conoce como el teorema de superposición. Entonces el voltaje total en un circuito lineal es igual a la suma de las salidas debido a las diferentes excitaciones que tenemos en el circuito de las fuentes. Entonces, cuando tenemos una fuente de voltaje y se hace cero, aquí en este caso se representa como un cortocircuito. Si tuviéramos fuentes de corriente, ahí la fuente de corriente lo que se hace es que se abre para que la corriente sea cero. Bueno, entonces aquí con esta, pusimos esta fuente en cero, pusimos un cortocircuito, obtuvimos el voltaje. Y luego en este otro circuito,
se pone en cortocircuito esta fuente de voltaje, se hace 0 y tomamos el voltaje debido nada más a esta fuente. Si hubiera una fuente de corriente, se haría 0 en estos dos casos y en el último caso pues, dejaríamos la fuente de corriente. Entonces la propiedad de linealidad está... Sí, dime, Jocelyn. Que si ahí no le afecta que en una haya puesto 30 voltios y en otra 100 voltios. Que aquí pusimos 30 y aquí 100 voltios. Sí. Aquí lo que estamos representando son las salidas individuales, salidas debido a las fuentes de manera individual. Entonces aquí nada más tomamos en cuenta esta fuente y aquí nada más se toma en cuenta esta otra fuente. Y se obtiene la salida. Aquí está la salida nada más con esa fuente y aquí está la salida de la otra fuente. Y la salida total, la salida real, es la suma de estos dos voltajes. Ok, entonces siempre cuando sea el mismo circuito, independientemente del voltaje que se le dé, va a suceder eso. Sí, si tuvieras, bueno, no sé si queda claro ahí, si tuvieran tres fuentes, aquí por ejemplo tuvieran una fuente de corriente de 1 ampere, es para probar esa propiedad, nada más. Vamos a agregar, por ejemplo, una fuente de corriente, la voy a poner por aquí. De 1 ampere, la voy a dejar de 1 ampere, está bien. Y este es de 30 voltios. La propiedad aditiva nos dice que el voltaje total aquí va a ser el voltaje a la suma de los voltajes debido a la excitación individual. Cada una de las fuentes, haciendo todas las fuentes igual a 0. Este ejemplo lo vemos con este. Entonces aquí tenemos una fuente de 30 voltios, de 1 ampere y de 100 voltios. Primero hacemos la simulación de todo esto y nos da ahí el voltaje a la salida, que tenemos que es 8.45. 8.45 voltios es el voltaje a la salida, el voltaje que se tiene realmente. Esto aplica para cualquier sistema lineal. Puede ser cualquier otra cosa. O sea, puede ser un circuito o puede ser algún sistema de ecuaciones que nos relacione el comportamiento de otro sistema. Y si es un comportamiento lineal, va a cumplir con esta característica. Entonces aquí, debido a las tres fuentes, la salida, el voltaje de la salida aquí es 8.45. Este voltaje. Entonces primero obtenemos el voltaje debido a la fuente de 30 voltios. Esta fuente la hacemos igual a 0. Esta fuente de corriente. Aquí ponemos 0 amperes. Esta ponemos 0 voltios. Y aquí tenemos una salida de 7.41 voltios, debido únicamente a la fuente de 30 voltios. Entonces, de la primera salida, el voltaje de la salida es VO1 más VO2 más VO3. Entonces, el voltaje de la salida sería primero 7.41 voltios más... aquí ponemos 0 voltios. Esta sería de 1 ampere. Y la otra fuente la dejamos en 0. Y ahí tenemos 4.94 voltios. Entonces
La segunda salida, debido a la fuente de corriente, es de 4.94 voltios. Y tenemos otra tercera salida, que es debido a la fuente de 100 voltios que tendríamos aquí. Entonces esta fuente se hace igual a 0. Y esta la hacemos igual a 100 voltios. Y aquí nos da un voltaje de menos 3.9. Menos 3.9 voltios. Entonces hacemos la suma de esos valores. Serían 7.41 más 4.94 menos 3.9 nos da 8.45 voltios. Entonces lo que hicimos aquí, de hecho, pues fue aplicar lo que se conoce como teorema de superposición, y es la propiedad aditiva de los sistemas lineales. Aquí en este caso agregamos una fuente de corriente. La fuente de corriente fue de 0, perdón, la fuente de corriente en algunos casos la hicimos igual a 0 amperes. Cuando tienen ustedes una fuente de 0 amperes, significa que aquí tienen un circuito abierto. Ahí no hay conectado nada. La fuente de voltaje igual a 0 voltios, este que está aquí es un cortocircuito. Aquí la fuente de voltaje, aquí es de 0 voltios, significa un cortocircuito. Y aquí también tenemos un cortocircuito. En el último ejemplo, aquí es un cortocircuito, son 0 voltios. Y aquí es un circuito abierto. Aquí no hay nada conectado. Entonces, esto es para, bueno, son las propiedades que cumple un circuito lineal y en general un sistema lineal. Aquí tenemos un circuito lineal, es aquel cuya salida se relaciona linealmente o es directamente proporcional en cierto caso con su entrada. Entonces tenemos Bs y tenemos aquí la salida, puede ser la corriente. Entonces Bs aquí va a ser igual a una constante K1 más una constante K2 por... perdón, aquí Bs es la entrada. La salida es la corriente. Ahora sí, la corriente va a ser igual a un K1 más un K2 por Bs. Entonces siempre que tenemos una correspondencia lineal entre entrada y salida, aparecen dos constantes. Una constante que nos da el nivel de offset y otro que nos da el nivel de la, digamos, la ganancia o la pendiente. En el caso que tenemos aquí, si nosotros prolongamos esta línea, perdón, aquí ponemos aquí el voltaje aquí ponemos X en 0. Aquí pongo 0. Y aquí vamos a obtener menos 0.3771. A ver, aquí aparecen las dos constantes. Está... Aquí no puedo seleccionar los datos. Ahí está. Aquí está. Entonces la constante, también copio esto. No tienen un sistema lineal. Tienen dos constantes, dijimos.
Esta es una constante K1. Bueno, en este caso sería la K2 como la pusimos, y este sería K1. Aquí. Es que en un sistema lineal aparecen dos constantes, una K1 y una K2. La K2 en este caso es la que multiplica el valor de la entrada, que viene siendo X. K2 sería 20.2464, y ese K2 señala el nivel de la pendiente. Entonces la pendiente que tiene aquí es de un valor de 0.2464. El valor de K1 es la intersección que tenemos aquí con el eje Y. Entonces sería de menos 0.3771. En un sistema lineal, pues, la salida se relaciona linealmente a través de esta ecuación o directamente proporcional a la entrada. Cuando decimos que es directamente proporcional, tenemos que en este caso I1 sería igual a K2 por BS. Y para este caso, pues consideramos K1 igual a 0. En este caso, consideramos la salida directamente proporcional. Y aquí hay una relación lineal con dos constantes. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Esto realmente ya lo vimos. Ahorita continuamos con la clase.
Bueno, aquí continuamos con la clase. Nos piden realizar este ejemplo para probar esa propiedad de linealidad. Lo vamos a hacer de forma analítica. Así que vamos a hacer cálculos aquí para obtener el resultado. Esta propiedad también tiene su utilidad, se me hace muy adecuada de forma práctica. Entonces a veces colocan algunos elementos activos, los apagan, obtienen la salida, luego verifican el otro elemento activo, también lo apagan y obtienen, obtienen las salidas correspondientes debido a cada una de las entradas, y con eso pueden detectar dónde está a lo mejor algún daño. Aquí nos piden el voltaje VO, este es lo que tenemos que encontrar, y nos dan el voltaje de la fuente cuando es 15 amperes y cuando es 30 amperes. Primero vamos a obtener con 15 amperes. Lo podemos hacer una sola malla, ¿no? ¿Que si podemos usar una sola malla? No, hacerlo una sola malla. ¿A qué te refieres? O sea que como la de 6 ohms y la de 4 ohms están en serie, la podemos hacer Sí, perdón, sí. Sí, ahí lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahí el punto es encontrar el voltaje VO. Ahí yo lo que haría sería encontrar primero esta corriente IO. La corriente IO por el divisor de corriente, pues serían 2 ohms. Digo, sí, 2 ohms, que es esta malla. Tienen dos ramas en paralelo, entonces esta rama y toda esta otra rama. Entonces serían 2 ohms por 15 amperes entre la suma de las resistencias de las dos ramas, que son 2 más 10, que son 12 ohms. Y esto sería debido a la corriente de 15 amperes. Y la otra corriente serían... ¿Los 12 ohms de qué eran? Disculpe. Es de esta rama, que valen... Aquí tienes 2 ohms y aquí tienes 10 ohms. Ah, ok, la suma de Ajá. todas las resistencias. Gracias. Ok, entonces ahí tienen 30 entre 12. $2.5 amperes. 2.5 amperes. Y el voltaje de la salida, entonces, pues serían los 2.5 amperes por los 4 ohms. Estos son 10 voltios. Y la corriente I2, aquí lo que hicimos fue duplicar la corriente. Entonces no tenemos ninguna otra fuente. Pues la salida es proporcional a la variación ahí que tenemos en la entrada. Entonces tenemos 15 amperes. Entonces lo que hicimos fue duplicar la entrada. Duplicamos la entrada, entonces vamos a tener el doble de corriente a la salida. Aquí vamos a tener 5 amperes. Y el voltaje de la salida, pues también sabemos que son 20 voltios porque duplicamos la entrada. Si lo comprobamos, la corriente de la salida, pues en este caso son 2 ohms. Tenemos 30 amperes entre los 12 ohms por divisor de corriente, y aquí pues, nos da 5 amperes. Y el voltaje de la salida son 5 amperes por 4 ohms. Pues el voltaje de la salida son los 20 volts que esperábamos. Entonces esto pues nada más es, pues es cambiando la fuente de corriente. Entonces si la fuente de corriente fuera de 90, aquí fácilmente sabemos que el voltaje de la salida pues serían, lo multiplicamos por 6, entonces serían 60 voltios. 6 por 10, entonces son 60 voltios.
Y esto es porque la corriente IS originalmente eran 15 amperes, que fue con lo que hicimos los cálculos, y lo multiplicamos por 6. Entonces hay una relación directa ahí entre la entrada y la salida. Es proporcional. Aquí, pues esto lo hicimos ahí en el simulador. Y luego tenemos el teorema de superposición. Aquí nos dice que el principio de superposición establece que el voltaje, en los extremos, el voltaje en algún punto, o también puede ser la corriente a través de un elemento en un circuito lineal, es la suma algebraica de los voltajes o las corrientes a través de ese elemento debido a cada fuente independiente actuando sola, que fue lo que vimos hace un momento. Entonces, para aplicar este principio de superposición, se apagan todas las fuentes independientes excepto una, y con esa fuente determinamos el voltaje o la corriente a la salida. Y luego repetimos el primer paso para cada una de las demás fuentes independientes y sumamos todas las salidas. Y con eso tenemos la salida. Eso pues, ya lo comprobamos en estos circuitos. Entonces aquí lo que aplicamos fue el principio de superposición. Y tenemos este ejemplo. Utilizando el teorema de superposición, tenemos que encontrar el voltaje en esta resistencia. Tenemos primero aquí 6 voltios, 8 ohms. Tenemos 4 ohms. Aquí vamos a medir el voltaje. Y aquí tenemos la fuente de corriente. Esta fuente de corriente es de 3 amperes. Entonces, para aplicar el principio de superposición, lo que se hace apagamos una fuente, entonces hacemos esta fuente, la fuente de corriente primero la hacemos igual a 0 amperes. Cuando tenemos una fuente de corriente igual a 0 amperes, lo que tenemos es un circuito abierto. Este sería un circuito abierto. Y luego sacamos el voltaje aquí en esta resistencia. El voltaje debido a la salida, debido a la fuente de 6 voltios, serían en este caso 6 voltios por el valor de la resistencia, aquí tenemos 4 ohms, entre la suma de las dos resistencias que son 12 ohms. Entonces el primer voltaje serían 2 voltios. Este es el voltaje debido a esta fuente de voltaje. Ahora el voltaje debido a la fuente de corriente. Para la fuente de corriente, quitamos la fuente de voltaje. Bueno, perdón, no quitamos la fuente de voltaje la hacemos igual a 0. Una fuente de voltaje igual a 0 es como si tuviéramos un cortocircuito. Entonces ahí tenemos la corriente, vamos a determinar la corriente I1, la corriente que circula por esta resistencia. Serían los 3 amperes. Ahí tenemos un divisor de corriente que sería 3 amperes por donde no se va la corriente, que son 8 ohms, entre la suma de las dos resistencias, que son 12 ohms. Que aquí nos da que es un cuarto por 8, son 2 amperes. Y por lo tanto, VO2 sería VO1. Entonces le ponemos VO2. El
la corriente I1 por los 4 ohms, que son 2 amperes por 4 ohms. Son 8 voltios. Así. Entonces el voltaje a la salida pues son los 2 voltios más los 8 voltios. Estos son 10 voltios. Y pues por ahí también la comprobación la podemos hacer en el simulador. No la vamos a hacer, ya hicimos algunos ejercicios y me parece suficiente con eso que estuvimos desarrollando. ¿El voltaje, qué fórmula usó para sacarlo? El voltaje aquí, No, el voltaje es O1 el divisor de voltaje. voltaje. Ajá. Aquí nada más te quedan 2 resistencias. Así, en serie. Entonces tienes 6 Ok. aquí 8 ohms y 4 ohms. Gracias. Tenemos este otro tema que se llama transformación de fuentes. Aquí lo que hacemos es, en la transformación de fuentes, hacemos una equivalencia entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Entonces dice que se reemplazan una fuente de voltaje en serie con una resistencia, se va a reemplazar por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Esto que está aquí se le conoce también como un equivalente, bueno, no este en sí no es, pero es una forma Thevenin. Y a esto es una forma Norton. Entonces pues se reemplaza. Aquí tenemos una fuente de voltaje en paralelo, en serie con una fuente bueno, una fuente de voltaje en serie con una resistencia se reemplaza con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí este valor es el mismo valor de resistencia, los dos. Y aquí la fuente de corriente es igual a Bs sobre R. Y aquí la fuente de voltaje, esta es igual a la corriente y S por la resistencia. Y en este caso vamos a resolver este circuito aplicando aplicando esta propiedad, esta herramienta de transformación de fuentes. Es como si fuéramos simplificando el circuito para encontrar un resultado total, resultado final. Oh, entonces tenemos, voy a dibujar primero el circuito. Aquí son 3 amperes, 4 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Y aquí tenemos 8 ohms. Y tenemos el voltaje a la salida. Este es el circuito que queremos desarrollar. Entonces queremos simplificar y queremos encontrar este voltaje a la salida. Entonces para simplificarlo, primero podemos convertir la fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces tomamos esta fuente
de corriente y lo vamos a convertir a una fuente de voltaje. Entonces nos va a quedar la resistencia en serie con una fuente de voltaje. Aquí los signos de la fuente de voltaje siguen la circulación de corriente que tenemos aquí. Entonces aquí nos quedaría más menos. Para que tenga el flujo que se indica aquí de la fuente de voltaje. Entonces, el positivo aquí nos quedaría más, aquí nos quedaría menos. Esto es porque, esto lo pueden ver, ahí si tienen dudas si por qué queda más menos. Es porque si tomamos únicamente estas dos ramas en paralelo, la corriente aquí se divide hacia acá y se dividiría hacia esta otra línea, viendo nada más esa fuente. Entonces la corriente debe dirigirse hacia acá. Entonces si tenemos aquí el positivo, la corriente va hacia acá, y lleva el mismo sentido. Entonces esta es la equivalencia. Aquí también lo tenemos. Entonces aquí la fuente de corriente apunta hacia arriba, el positivo nos queda acá arriba. Si la fuente de corriente apunta hacia abajo, el positivo nos quedaría aquí abajo. Entonces la punta de flecha nos indica dónde nos queda el positivo. Aquí la punta de flecha está abajo, entonces la fuente de voltaje, el positivo nos queda abajo. Pero ¿por qué dice que la corriente va a ir a la derecha y no a la izquierda? Aquí hace cuenta que nada más tienes, tomando en cuenta que nada más tienes una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de corriente te indica la dirección de la corriente. Entonces, digamos que nada más tienes esta como fuente activa. Aquí tuvieras una resistencia, aquí tuvieras otra resistencia. Entonces, esta es la única fuente de corriente que tienes. Entonces, la corriente aquí se separa, va para acá y va para acá. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, eso sí, pero pues ¿cómo sabe cuál va a tomar una vez que la quite? No, Pues, aquí la porque tiene cambias. más ohm, ¿no? El de la derecha. ¿Cómo, perdón? Que tiene más ohms, ¿no? El de la derecha. La corriente sigue donde haya más fuerza de ohmio. Cuando cambias la fuente, aquí debes de tener el mismo sentido de corriente. Entonces, esta fuente de corriente, aquí tienes conectada, todo lo que tienes aquí es una carga. Entonces, con respecto al circuito que tienes del lado izquierdo. Entonces, es claro que la corriente va a circular debe circular hacia la derecha. Entonces, si tú cambias esto por una fuente de voltaje, la corriente aquí en la carga debe seguir circulando hacia la derecha. Entonces, cuando pones la fuente de voltaje, ponemos aquí el más y el menos, porque la corriente en el sentido convencional pues va del más al menos, y la corriente sigue circulando hacia la derecha. Entonces, por eso te quedan esos signos así. No sé si se entiende ahí esa parte. Sí, más o menos, gracias. Nada más por no decir que no, ¿verdad? Esta, pues lo pueden ver así también como una regla. Esto es lo de la fuente de voltaje. Entonces se tiene aquí el más menos y lo cambiamos por una fuente de corriente. La fuente de corriente va a apuntar a donde tenemos el signo positivo, que sería así. Así quedaría. Esa es la forma de hacerlo equivalente. Esta fuente, estos dos elementos están en serie, y siempre que ustedes tienen elementos en serie, no importa en la posición que esté, les va a quedar el mismo circuito. Es decir, que es lo mismo que si ponen ustedes el circuito, primero ponen la resistencia y luego ponen la fuente de voltaje. Entonces la fuente de voltaje, pues aquí les queda el menos y aquí les queda el más. O si lo vuelven a dibujar, también
aquí les queda, pueden poner aquí la resistencia y aquí pueden poner la fuente de voltaje. Y entonces aquí les quedaría el más y aquí el menos. Entonces estos tres circuitos, este circuito y este circuito son exactamente el mismo. Y su equivalente en fuente de corriente les queda de esta forma. Y también pues no importa si primero ponen la fuente de corriente o primero ponen la fuente o ponen la resistencia. Entonces estos dos circuitos también son exactamente los mismos. Entonces este se cambia por este. Este es el mismo que este y es el mismo que este otro. Ok, entonces aquí ustedes ya pueden reducir un poco el circuito. Si reducimos este circuito, vemos que estas dos resistencias están en serie. Entonces, sumamos las dos resistencias. Y aquí nos va a quedar una resistencia de 6 ohms. Ahí está. Vemos que esta resistencia de 6 ohms en serie con una fuente de voltaje. La fuente de voltaje aquí no la calculamos, sería de 3 por 4, serían 12 voltios. Estos 12 voltios salen de multiplicar los 4 ohms por los 3 amperes. Y es la equivalencia de la fuente de corriente a la fuente de voltaje. Entonces, es esta correspondencia. Y ahora, para terminar de simplificar aquí el circuito, vamos a convertirlo, estos dos elementos que son fuentes de voltaje, los convertimos a fuente de corriente. Y únicamente, ahora les va a quedar la resistencia de 8 ohms. Aquí estamos midiendo el voltaje a la salida. Y aquí vamos a poner una resistencia. Y vamos a poner una fuente de corriente. Aquí de este otro lado también ponemos una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Estas resistencias serían de 6 ohms y esta otra resistencia sería de 3 ohms. Entonces son la resistencia de 3 ohms y la resistencia de 6 ohms. Aquí esta fuente de corriente, el más nos indica la punta de la flecha, entonces la punta de la flecha sería hacia abajo. El más aquí nos indica dónde tenemos la punta de la flecha, la corriente va hacia arriba. La corriente va hacia acá, de esa fuente de voltaje, y la corriente va hacia acá, de esta fuente de voltaje. Entonces aquí nos queda hacia abajo y aquí hacia arriba. Esta fuente de corriente sería el equivalente o la transformación de esta fuente de voltaje a esta fuente de corriente. Entonces nos quedarían 12 voltios entre 6 ohms, nos quedan 2 amperes. Y esta otra fuente de voltaje la cambiamos a esta fuente de corriente y nos quedarían los 12 voltios entre los 3 ohms, son 4 amperes. De ahí pues ya se puede simplificar el circuito y dejaríamos una fuente de corriente equivalente. La fuente que tiene un mayor valor es la fuente de corriente que apunta hacia arriba. Entonces aquí nos quedarían 2 amperes. Y vamos a dejar las dos resistencias. La de 3 y la de 6, estas dos las vamos a poner en paralelo. Y esa resistencia equivalente sería la multiplicación entre la suma, que son 6 por 3, 18, entre 9 nos da 2 ohms. Entonces esta nos queda de 2 ohms. Y luego nos queda la resistencia de 8 ohms. Y aquí estamos midiendo el voltaje a la salida. De ahí pueden convertir otra vez a fuente de voltaje o ya podrían sacar el voltaje total. Si hacen una conversión a fuente de voltaje,
Entonces convertimos estas dos fuentes a fuente de voltaje y nos queda únicamente una resistencia, o podemos poner también primero la fuente de voltaje, no importa. El positivo nos queda en dirección de la punta de la flecha, que es hacia arriba. Aquí nos queda el más, aquí el menos. Aquí serían 4 voltios. La resistencia de 2 ohms. Y aquí tenemos la resistencia de 8 ohms. Aquí tenemos el voltaje a la salida. Entonces veo... aquí se fijan, esta resistencia es de 2 ohms, esta es de 8 ohms. Pues sería el 80% de lo que tenemos aquí. Aquí les van a quedar 0.4 voltios. Que esto, pues, si lo hacen por divisor de tensión, pues son los 4 voltios multiplicado por 8. No, perdón, me equivoqué, es 3.2 voltios. Es el 80% de los 4 voltios. 3.2. Entre los 8 ohms, entre la suma de las dos resistencias, que si nos da 4 por 8, 32, entre 10 nos da 3.2 voltios. Y bueno, ahí el resultado pues lo obtuvimos utilizando transformación de fuentes. Pues en el último ejemplo, pues ahí, digo, en el último paso, convertimos la fuente de corriente a fuente de voltaje. Y este teorema también es muy utilizado y sí es muy útil. Es bastante útil para obtener la resistencia de algunos elementos, incluyendo algunos sensores. Este teorema se llama el teorema de Thevenin y nos dice que cuando tenemos un circuito lineal, esto es importante porque debe ser un circuito lineal, y por ahí tenemos a la salida 2 terminales nada más. Todo este circuito se puede sustituir por una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. El voltaje que tenemos ahí se le llama voltaje de Thevenin y la resistencia se llama resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin, este que está aquí, se mide o se obtiene midiendo el voltaje en circuito abierto. Y la resistencia de Thevenin se mide cuando las fuentes independientes se apagan. Entonces ese es el voltaje de Thevenin, esa es la resistencia de Thevenin. Y ahorita vemos cómo se obtiene para que quede más claro. Todo esto que está aquí es un circuito lineal y puede equivaler a algún dispositivo. Entonces ese dispositivo internamente pues, están representados por ahí 2 fuentes de voltaje y tienen algunos valores de resistencia. Lo que queremos encontrar nosotros es simplificar todo este circuito. Entonces realmente lo que queremos encontrar es el equivalente Thevenin. Aquí lo que nos están pidiendo, otra vez, es simplificar el circuito y obtener una fuente de voltaje y una resistencia. Esto es lo que nos piden encontrar. Aquí conectado a la carga. Sí. Este circuito primero lo resolvemos lo vamos a resolver primero utilizando aquí el simulador. Guardo. Para encontrar el equivalente también y de cómo lo harían de manera experimental. Entonces únicamente requerimos una fuente de voltaje
Es una fuente de voltaje, pues era la misma que tenemos aquí. Son estas dos. Este circuito aquí con la fuente de corriente primero, la resistencia, es el mismo que está aquí. Entonces tenemos este circuito, esta fuente es de 32 voltios. Esta resistencia es de 4 ohms. Esta fuente de corriente es de 2 amperes. Y esta resistencia es de 12 ohms. Esta otra resistencia sería de 1 ohm. Y la otra resistencia es una resistencia de carga, de la cual realmente no nos interesa su valor. Aquí nada más es una resistencia. Esta es la carga. Lo que se hace en el circuito es, primero, para encontrar el voltaje Thevenin, se abre el circuito. Se abre el circuito y luego se mide el voltaje que tenemos en estas dos terminales. Entonces se conecta un voltímetro. Entonces quitamos la carga y luego con el voltímetro medimos el voltaje aquí. Y aquí nos dice que son 30 voltios. Entonces esta fuente de voltaje serían 30 voltios. Y después, para medir el valor de las resistencias, se apagan las fuentes. Entonces que no tengamos ningún elemento activo. Estos son 0 voltios. Estos son 0 amperes. Y se mide la resistencia aquí. Aquí no podemos medir la resistencia aquí con el simulador. Pero lo que podemos hacer aquí conectaríamos el ómetro y mediríamos la resistencia. Y el valor de la resistencia pues sería la resistencia Thevenin. No podemos hacer eso. Agregamos otra fuente de voltaje. Aquí porque no podemos agregar un ómetro para medir resistencia. Entonces voy a agregar una fuente de voltaje. Aquí es como si se utilizara un ómetro. Pero lo que haríamos sería otra vez directamente medir la resistencia con nuestro multímetro. Y le voy a poner aquí unos 10 voltios. Y voy a medir también la corriente. Ahí está. Está menos 2.5. Entonces serían 10 voltios entre 2.5 amperes. Nos estaría midiendo 4 ohms. ¿Sí? Entonces es voltaje entre corriente. Y es entre 2.5. Nos da 4. Está bien lenta mi computadora. Son 4 ohms. Entonces si midiéramos con un ómetro, nos daría 4 ohms. Entonces esta resistencia es de 4 ohms. Así. Entonces de esa forma es como se hace de manera experimental. Y eso es lo que nos daría un voltaje de 30 voltios y una resistencia de 4 ohms. Y ese sería el circuito equivalente de todo lo que está aquí. Se llama circuito equivalente Thevenin. Si lo hacemos de forma analítica para comprobar que obtenemos esos resultados, primero obtenemos el voltaje Thevenin. Entonces pondríamos aquí la fuente de 32 voltios
conectado con la resistencia de 4 ohms, a resistencia de 12 ohms, aquí la fuente de 2 amperes, una resistencia de 1 ohm, aquí tenemos A y B, y medimos el voltaje que hay entre estas dos terminales, el voltaje AB. Este sería el voltaje Thevenin, así en circuito abierto. Aquí podemos hacer conversión de fuentes, se me hace pues, más rápido. Aquí primero convertimos esa fuente, la primera fuente de voltaje a fuente de corriente, y nos quedaría 8 amperes en paralelo con la resistencia de 4 ohms. Está en paralelo con la resistencia de 12 ohms y la fuente de corriente de 2 amperes. Y aquí la resistencia de 1 ohm. Y aquí tenemos A y B. Simplificamos y ahí tenemos dos fuentes de corriente que están en paralelo. Entonces las sumamos y nos suman 10 amperes porque tienen el mismo sentido. Las dos van hacia arriba y las corrientes se suman. Entonces son 10 amperes y nos queda una resistencia en paralelo que sería 48 entre 16 son 3 ohms. Sí, es la multiplicación. 4 por 2 son 48 entre la suma que son 16. Entonces nos quedan 3 ohms. Y nos queda aquí la resistencia de 1 ohm. Y medimos el voltaje entre estas dos terminales. Y luego simplificamos un poco más el circuito. Hacemos otra vez, bueno, aquí para ir señalando. Espero que se entienda ahí lo que estamos haciendo. Primero convertimos esta fuente de voltaje a esta fuente de corriente. Y el siguiente paso que hicimos fue sumar esta fuente de corriente con esta fuente de corriente. Aquí nos dio los 10 amperes. Y estas dos que están aquí están en paralelo. Entonces nos queda 4 ohms en paralelo con 12 ohms. Y esto nos quedó una resistencia de 3 ohms, que es lo que está ahí. Y enseguida convertimos esta fuente de corriente a una fuente de voltaje. Y aquí nos quedaría más menos. Aquí nos queda una resistencia de 3 ohms. Y la fuente de voltaje sería de 30 voltios. Y aquí nos queda una resistencia de 1 ohm. Y nos piden encontrar el voltaje en estas terminales. Este circuito que está aquí es un circuito abierto. Entonces el voltaje AB es la suma, vamos a ponerle que es el voltaje 1, el voltaje 2, más menos y más menos. El voltaje AB es la suma de B1 más B2 más... ¿Por qué B2 lo puso como menos primero? Bueno, no importa, no importa aquí. Nada más por señalar un sentido. Pero lo podemos poner del otro lado. Realmente no es relevante. Esto nada más para indicar un voltaje, para indicar que hay un voltaje. Entonces da lo mismo si lo ponemos más menos, aquí también más menos. Es irrelevante, tú nada más señalas que el voltaje de B2 lo sumas de esa forma y el voltaje B1 de esa otra forma. Entonces si lo ponemos de esta forma, nos quedaría que el voltaje AB es menos B1 menos B2 más 30 voltios, es lo mismo. Sí, eso que puse nada más es por notación, para decir que así quiero medir el voltaje. Y sumamos aquí el voltaje B1 y el voltaje B2, pues sabemos cuánto mide. B1 y B2 son 0 voltios. Paramos, aquí son 0 voltios y aquí son 0 voltios.
más 30 voltios. Estos son 30 voltios. Entonces son 0 voltios aquí, son 0 voltios aquí, porque el circuito está abierto y aquí no tenemos corriente, tenemos 0 amperes. Entonces, como no hay corriente, aquí tenemos 0 voltios y aquí también tenemos 0 voltios. Entonces, el voltaje que medimos entre estas dos terminales va a ser el voltaje de la fuente, que son 30 voltios. Ok. Ahora obtenemos la resistencia equivalente. Para la resistencia equivalente se apagan las fuentes. Entonces aquí nos van a quedar 0 voltios y ahora aquí nos van a quedar 0 amperes. Así. La fuente de 0 voltios se sustituye por un cortocircuito. Y la fuente de 0 amperes se sustituye por un circuito abierto. Así, ese sería el circuito. Entonces, la resistencia total del circuito pues va a ser, estas dos están en paralelo, que dijimos que nos quedaban 3 ohms. Y esa de 3 ohms está en serie con la resistencia de 1 ohm. Entonces, la resistencia equivalente que vamos a tener aquí va a ser de 4 ohms. Y con eso tenemos este circuito equivalente Thevenin, 30 voltios y 4 ohms. Aquí podemos convertir esto a fuente de corriente y nos va a quedar una corriente aquí que va a ser de 30 sobre 4, son 7.5 amperes, en paralelo con una resistencia de 4 ohms. Y aquí tenemos conectada la carga. Y esto que está aquí, esta parte, es el circuito equivalente Norton. Ese que está aquí es el equivalente Thevenin. Entonces, si algún sensor que nosotros tenemos tiene distintos elementos, a fin de cuentas podemos encontrarlo con esta representación. Entonces, si tenemos otra vez un circuito, un sensor que es lineal y se comporta de manera resistiva, aunque no realmente no tiene esta forma ya físicamente, pero se puede representar de esta forma. Entonces, muchos elementos ustedes los pueden encontrar que se representan con una fuente de voltaje y una resistencia, incluyendo, por ejemplo, las baterías. Esto que está aquí puede ser una batería de las que tienen de 1.5 voltios. Es la batería, pero también tiene un valor resistivo. Y también lo pueden representar de esta forma, como una fuente de corriente y una resistencia. Un sensor también puede tener esta equivalencia, que puede ser un sensor que les da un valor de voltaje a la salida, pero también va a tener un valor de resistencia asignada. Y podría tener esta representación o esta otra. Entonces aquí nada más señalamos lo que es el equivalente Norton, el teorema de Norton, y con eso terminamos. El teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales se puede reemplazar por un circuito equivalente que consta por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces la corriente IN es la corriente de cortocircuito. Entonces, la corriente IN es cuando lo tenemos en cortocircuito y la resistencia RN pues es la misma resistencia cuando las fuentes se desactivan. Y en el ejemplo que tenemos, quitamos, por ejemplo, para medir la corriente Norton, quitamos esta y ponemos esto que está aquí.
Y aquí teníamos las fuentes de voltaje. Que eran 32 y 2 amperes. Entonces eso es lo que hacemos. Tenemos todo el sistema. Y aquí tenemos 7.5 amperes. 7.5 amperes, que es la corriente Norton. Entonces así nos quedaría con esto. De esta forma obtenemos la corriente Norton. Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy. No sé si antes de concluir tengan alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces muchas gracias por su atención aquí a la clase y les deseo que pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.